para que entendamos el capítulo 3 de Nehemías, hermanos, debemos recordar la relación directa que tiene con lo que vimos la semana pasada en el capítulo 2. Ustedes recuerdan que Nehemías, el copero del rey, finalmente tiene este diálogo con Artajerjes, y Artajerjes le da todo lo necesario, le da permiso para regresar o para ir a Jerusalén. Y lo primero que hace Nehemías es examinar la condición de los muros. Por 3 días no le dijo nada a nadie, hasta que finalmente al final del capítulo 2 le comparte a los líderes y al pueblo el plan, lo que el Señor había puesto en su corazón. Y la respuesta del pueblo, lo último que vimos la semana pasada, fue que Nehemías 2:18 dijeron juntos: levantémonos y edifiquemos en la buena obra del Señor. Bueno, hermanos, esto podemos ver que no fue solamente emocionalismo, no fue algo del momento, sino que el capítulo 3 nos pasa del propósito a la acción, de decir, levantémonos y edifiquémonos, a en verdad obedecer lo que ellos dijeron. Acabamos de leer ahí en el Salmo 119, como dice el salmista: guardaré tus ordenanzas, he hecho un juramento que lo voy a hacer. Y hermanos, ustedes saben que la Biblia habla mucho del cuidado que tenemos que hacer de hacer promesas al Señor para luego no cumplirlas. Debemos tener mucho cuidado de decir, aunque sea en nuestro corazón: Señor, ahora sí va en serio. Señor, ahora sí me voy a consagrar, ahora sí voy a trabajar para tu obra. Y luego no hacerlo. Bueno, el capítulo 3, lo que veremos hoy, es un testimonio de que el pueblo hizo lo que dijo. Vemos a hombres, a mujeres, a familias trabajando juntos, hombro a hombro. El capítulo describe cada sección del muro. De hecho, se alcanzaron una de las hojitas en la parte de atrás, creo que es la verde. Está un pequeño mapa y no salió como esperaba. Está en parte en inglés y parte en español. Ahí me falló la inteligencia artificial, así que disculpen esa confusión. Pero es solamente para que tengan una idea de lo que veremos hoy en Nehemías 3. Se trata de un muro de aproximadamente 4 o 5 kilómetros que fue completado en tan solo 52 días. Solo 52 días le tomó al pueblo terminarlo, y lo que veremos hoy termina justamente en el capítulo 6, cuando finalmente terminan la obra. Pero hermanos, veremos algunas lecciones de trabajar juntos, y solamente quiero recordarles lo que ya dije la semana pasada. Nosotros ahora no somos llamados a edificar una muralla con piedras. No somos llamados a tomar ladrillos literales para hacer una pared, pero sí somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo, Efesios 4:12. Sí somos llamados a examinar en nuestra iglesia, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras propias vidas, esas partes donde se requiere reparación. Esas partes en nuestra vida, en nuestro matrimonio, donde hay aberturas, donde están descuidadas. Esos huecos en nuestra iglesia, en nuestra propia vida. ¿Y cuál es el ladrillo? ¿Cuáles son los materiales que el Señor nos da? Dice el Señor Jesús en Mateo 28 a sus discípulos: hagan discípulos y enséñeles todas las cosas que les he mandado. ¿Cuáles son los ladrillos que usamos para edificar la iglesia, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hogares? Todas las cosas que el Señor nos ha mandado, todo el consejo de Dios guardado y obedecido cada día de nuestras vidas. Pero tenemos que entender que este es un trabajo que no hacemos solos. Es un trabajo que hacemos juntos. De manera que veamos 7 lecciones para trabajar juntos en la buena obra del Señor. Y también el bosquejo está ahí en una de esas hojitas. 7 lecciones que podemos aprender de cómo trabajar juntos. Y número 1, aprendemos de nuestro texto que debemos trabajar voluntariamente.
que debemos trabajar voluntariamente. Eso lo vimos la semana pasada un poco. Nehemías no forzó a nadie a hacer nada. Nehemías no presionó, no manipuló a las personas para que se unieran a la obra. El pueblo simplemente se levantó y respondió: edifiquemos, trabajemos, Nehemías 2:18, en la buena obra. Fue una respuesta voluntaria. El pueblo se ofreció para trabajar. Y hermanos, eso es algo que yo he aprendido con el tiempo. No sirve forzar a nadie a hacer nada. No sirve de esa manera. La obra del Señor, nuestro servicio al Señor es voluntario. No es por fuerza, no es por manipulación, no es por hacer sentir culpa a nadie, no es por un deseo de ser reconocido, nada de eso va a ayudarnos a servir al Señor como debemos hacerlo. El servicio al Señor es movido por gratitud. El servicio al Señor es movido por amor. El pueblo que conoce la gracia del Señor naturalmente va a responder dándose para el servicio, para servir al Señor. Es como dice el salmista en el Salmo 54:6, te ofreceré un sacrificio voluntario. Así que hermanos, si hay algo que no quieres hacer, no lo hagas. No lo hagas. Primero trata con tu corazón. Primero examina tu corazón. No es un servicio servil, es un servicio movido por cuánto amamos al Señor, informado por el conocimiento de cuánta gracia ha tenido el Señor para contigo. De manera que el servicio en la iglesia no debería ser una carga, no debería ser algo impuesto, sino que debe ser un privilegio de aquellos que conocen la gracia de nuestro Dios. Eso nos lleva a la segunda lección que podemos aprender, y es que en este capítulo, Nehemías 3, vemos personas tan distintas, tan diferentes una de otra, edificando en una misma obra. Yo no sé si se dieron cuenta cuando el hermano Elim estaba leyendo cuántos diferentes oficios se mencionan aquí. Se menciona, por ejemplo, a los sacerdotes al inicio, a un orfebre, que es un hombre que trabaja con metales, un platero posiblemente. Se menciona a fabricantes de perfumes. Y vean, por ejemplo, en el versículo 8, que está el platero y el perfumista trabajando juntos. No se nos dice que ninguno de los dos fuera constructor y sin embargo ambos están trabajando juntos. Versículos 9, 12, 14, vemos a oficiales y gobernantes, versículos 18 y 19. Estos eran hombres que tenían autoridad, que tenían poder y sin embargo no tuvieron una actitud de decir nosotros somos demasiado importantes como para ensuciarnos las manos. No, ellos estaban ahí trabajando hombro a hombro con el resto del pueblo. Sirvientes del templo, versículo 26, mercaderes, versículo 32. Lo que quiero que veamos, hermanos, es que esto no era solamente los expertos en construcción, los albañiles, los carpinteros, de hecho no se mencionan. Son personas con diferentes oficios, muchos de ellos o casi todos ni siquiera tienen que ver nada con construcción y están unidos sirviendo en la obra. Pero noten algo más. Ahí en el versículo 2 se nos dice que no todos eran de Jerusalén. Algunos de ellos viajaron de lejos para unirse a la obra. Versículo 2 se menciona a los varones de Jericó. Versículo 5 se menciona a los tecoitas. Estas son personas que se unieron, pero además viajaron para poder trabajar con el pueblo. Yo pienso entre nosotros, a nuestros hermanos que vienen desde El Paso, nuestra hermana que viene desde Chaparral o los que vienen desde Riberas. Una aplicación muy práctica, hermanos, es que
a veces para servir al Señor se toman sacrificios, como venir de lejos, como dar más tiempo, como reacomodar ciertas cosas en nuestra agenda para que podamos estar aquí con el pueblo de Dios sirviendo en la obra del Señor. Esa es la imagen que nos da Nehemías 3, al platero trabajando con el perfumista, a los de autoridad trabajando con los comerciantes. Nadie se consideraba demasiado importante como para no arremangarse las mangas y trabajar para la obra del Señor. Hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda algo que es cierto acerca de la iglesia también, aplicable también para nosotros. Dice en 1 Corintios 12 que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, y que siendo todos distintos, trabajamos para el bien común. Y esto nos lleva precisamente a la tercera lección, a la tercera enseñanza de nuestro texto. Y es que siendo personas tan distintas, trabajaron como un solo cuerpo. Ahí mientras leía el hermano, yo conté 13 veces se usa la expresión junto a él o junto a ellos o al lado de. 13 veces se repite esta expresión. Y el autor, inspirado por el Espíritu Santo, no creo que simplemente estaba siendo redundante. A propósito se repite esta frase junto a él, junto a ellos, al lado de, para recordarnos, hermanos, que el trabajo en la obra es un trabajo que hacemos al lado de otros, junto a otros. No es cada uno haciendo su propio proyecto. A veces pasa aún en la iglesia, que algunos piensan o algunos se ven como que el ministerio que ellos hacen, ese es el importante. Ese es el que tiene que notar. Hermanos, no era una competencia. No era una situación donde se estaban comparando unos con otros. No era cada uno haciendo su trabajo aislado. Era un pueblo unidos en una misma obra, con un mismo propósito, bajo un mismo liderazgo. Eso es la iglesia. Hermanos, qué fácil es en la iglesia que algunos empiecen a trabajar en su propio plan. O que algunos piensen que no necesitan a la iglesia para hacer la obra del Señor. Yo trabajo solo. Yo sirvo al Señor solo. Justo veíamos con los hermanos de membresía esta semana la doctrina que espero que todos recuerden de la interdependencia en el cuerpo de Cristo. Todos nos necesitamos unos a otros. Dice Pablo, ningún miembro puede decir, no los necesito. Hermanos, cuando un creyente piensa que puede crecer y servir al Señor sin la iglesia, no solo se está engañando a sí mismo, sino que está yendo directamente en contra del diseño de Dios para la iglesia. Es que Dios no nos llamó solamente a trabajar para Él, sino a trabajar junto con otros. El Señor nos llama, hermanos, a aprender a trabajar con otros. Qué difícil. Algunos dicen, yo mejor lo hago solo. No, el Señor nos llama a trabajar junto a otros, al lado de otros, entendiendo que nos necesitamos unos a otros. Así que esa es la tercera lección de nuestro texto, hermanos. La obra del Señor la hacemos juntos. En cuarto lugar, el texto también nos enseña no solo que deberíamos trabajar, sino cómo deberíamos hacerlo. Vean ahí el versículo 20. Versículo 20 dice, después de él, Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor reparó otra sección, desde el ángulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. Es interesante que de entre todas las personas que trabajaron, noten que solamente de Baruc se dice esto. Nehemías no dice esto de nadie más.
Pero evidentemente Baruc se distinguió por cómo trabajaba, de tal forma que Nehemías dice que él trabajó con todo fervor. Había algo en el trabajo, en la forma de trabajar de Baruc, que lo hacía con todas sus ganas, con todo su corazón, con todo su esfuerzo. Algo similar vemos de los tecoitas. Vean, en el versículo 5 están trabajando, pero habiendo terminado esa parte, salten al versículo 27 y dice que se pusieron a reparar otra sección. Ellos no dijeron, bueno, ya terminamos lo que nos tocaba, ya hicimos nuestra parte, ahora que los demás hagan también su trabajo. No, ellos terminaron su parte y luego estuvieron dispuestos a trabajar en otra sección. Vean el versículo 4, Meremot, hijo de Urías, también está aquí reparando una sección. Más adelante, versículo 21, vuelve a aparecer otra vez reparando otra sección del muro. Un mismo hombre sirviendo una y otra vez. Y hermanos, es hermoso ver esto en la iglesia del Señor. Es hermoso ver al pueblo del Señor trabajando juntos y algunos incluso trabajando en cosas que no son vistas, que nadie más se enterará. La otra semana vi allá en el cuarto al fondo de los hombres que siempre es un caos ese cuarto y siempre me causa un estrés mental. Y el otro día entré y hasta la fecha no sé quién lo arregló. Doy gracias a Dios por quien sea que se haya tomado el tiempo de, ya está otra vez casi igual para que se dé otra vuelta. Yo al menos no supe quién lo hizo, pero así hay hermanos que están dispuestos a trabajar sin reconocimiento, sin ser vistos. Y además, aquí vemos el ejemplo de hermanos que sirven con todo fervor. Sirven con todo el corazón. Y cuando algunos se cansan, cuando algunos sienten que ya hicieron su parte, esos hermanos siguen y siguen. ¿Se acuerdan como el conejo ese de Duracell? Me acuerdo cuando estaba niño que veía ese conejito que no paraba. Así hay hermanos con un servicio infatigable. Trabajan, participan, siempre dando el extra, del mismo corazón de Baruc y los tecoitas. Son hermanos que hacen todo con este sello en su corazón. Dice Pablo en Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Romanos 12:11 dice Pablo, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sino sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Como iglesia damos gracias a Dios por esos hermanos, esas hermanas, tipo Baruc, tipo los tecoitas, y oramos, hermanos, que el Señor use su palabra para despertar en muchos ese mismo anhelo. Pero quiero decir una cosa antes de pasar al siguiente punto para esos Barucs y para esos tecoitas. Hermano, hermana, si tú eres uno de esos hermanos que se distinguen por ese trabajo y ese servicio arduo, quiero decirte esto. Número 1, cultívalo. Úsalo para el Señor. Pero número 2, guarda tu corazón del orgullo. Guarda tu corazón de pensar que eso es tu valor. Predícate el Evangelio todos los días y úsalo para la edificación del pueblo. Así que aquí vemos entonces, hermanos, un contraste claro entre los Barucs, los tecoitas, los que sirven al Señor con fervor, y vean en quinto lugar, la quinta lección, con aquellos que no quieren trabajar. Aquellos que no quieren trabajar, versículo 5. A su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. Vean que mientras los habitantes comunes de Tecoa era el lugar de los tecoitas,
de quienes trabajaron arduamente, pero dice que a diferencia de los tecoitas, los nobles o los principales de este lugar, consideraron que ellos eran muy importantes como para trabajar con el pueblo. Digo esto porque el texto original, cuando dice no apoyaron, literalmente dice no quisieron agachar su cuello. Eso es lo que dice Nehemías. No quisieron inclinar su cuello. Es una expresión fuerte. Da la idea de que hubo algo de orgullo, algo de apatía o quizás ambas cosas. No quisieron someterse al liderazgo de Nehemías. No se nos dice por qué. A lo mejor no les caía bien Nehemías, a lo mejor no estaban de acuerdo con el liderazgo de Nehemías, a lo mejor pensaban que tenían un mejor plan para la obra, a lo mejor simplemente no querían trabajar. Pero hermanos, esto está aquí como una advertencia para nosotros, y es que así como el Señor recuerda nuestro servicio, así también el Señor recuerda nuestra negativa a servir al Señor. El autor inspirado quiso dejar registrado aquí a estos hombres que no quisieron apoyar en la obra. Son hombres cuyo ejemplo es una advertencia para nosotros, hermanos. Y sirva esto para recordarnos, hermanos, que la iglesia debería ser caracterizada por ser una iglesia trabajadora, una iglesia servicial, porque nuestro Señor vino, dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. El Señor Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 22, yo soy el Maestro, yo soy el Señor, y aquí yo estoy entre ustedes como siervo. Y hermanos, si vemos que hay tanto trabajo, tanta necesidad, ¿cómo podemos decir, estoy muy ocupado? Que lo hagan otros. Dice Pablo en 1 Corintios 15:58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Bien, pastor, pues he escuchado la palabra y quiero trabajar. Quiero levantarme y edificar en la iglesia. ¿Pero qué hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, vayamos en sexto lugar a nuestra sexta lección aquí en nuestro texto. Y esto es, hermanos, que como ya lo mencioné de alguna manera al principio, noten que entre estos hombres, entre estos oficios, no había ningún profesional en construcción, ¿verdad? No dice que había constructores, no dice que había albañiles, no dice que había ingenieros civiles. ¿Con quiénes se hizo la obra? ¿Con perfumeros? ¿Con comerciantes? ¿Con sacerdotes? Y sin embargo, estos no profesionales terminaron la obra en 52 días, que es algo asombroso. Es algo asombroso. Si ustedes piensan todas esas obras inconclusas, en 52 días terminaron la muralla. La lección es, hermanos, y de paso, permítanme aclarar, no estoy diciendo que estamos en contra de hacer las cosas bien, no estoy diciendo que estamos en contra de aprender a hacer las cosas, del conocimiento, de la excelencia. No, hermanos, ese no es el punto. Lo que quiero decir es que no te detengas para servir al Señor si te sientes inadecuado. Por supuesto, en proporción a tu conocimiento, en proporción a tu madurez, en proporción a tu capacidad, pero sirve al Señor. Hermanos, la iglesia no es un lugar de profesionales, la iglesia no es un lugar de profesionistas. Dios hace su obra con instrumentos débiles para que la gloria sea para Él y no para nosotros. En 1972, el doctor Viggo Olsen, un médico y misionero de Estados Unidos, dirigió un proyecto de rehabilitación de casas en el país de Bangladesh después de la guerra. Y Viggo Olsen, con un grupo de voluntarios, repararon o reconstruyeron más de 10,000 casas
más de 10,000 casas, sin profesionales, sin constructores, con puros voluntarios. ¿Y saben qué inspiró a Viggo Olsen y a estos voluntarios a hacer esta obra? Nehemías 3. Les impactó que no había aquí ingenieros o expertos en construcción, sino gente común. Y hermanos, el mismo principio lo enseña Pablo en Efesios 4, en lo que los teólogos llaman el ministerio de todos los miembros. El ministerio de todos los miembros. Dice Pablo, Efesios 4, versículo 12, que el Señor Jesús dio pastores maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pregunta, ¿quién hace la obra del ministerio? Aquí lo dice, todos los miembros. La obra del ministerio no la hace el pastor, no la hacen los diáconos. La obra del ministerio se lleva a cabo cuando los pastores equipan a los santos para trabajar en la obra del Señor. Dice Juan Calvino, Dios no nos llama porque seamos aptos, sino que Él nos hace aptos en el camino de la obediencia. Bien, hermano, ya me convenció, pero ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer en la iglesia? También hablábamos con los hermanos de membresía, que algunos se detienen pensando, pero es que ¿cuál es mi don? El pastor John Piper nos da esta cita que creo que es muy útil en este punto. Dice John Piper, el problema fundamental no es conocer tu don. El problema fundamental no es conocer tu don. Más fundamental es el problema de no desear fortalecer la fe de otros. Descubrimos y usamos nuestros dones en la medida que comencemos a servir a nuestra iglesia. Lo voy a decir una vez más, descubrimos y usamos nuestros dones en la medida que comenzamos a servir a nuestra iglesia. ¿En qué, pastor? En lo que puedas. En lo que puedas. Si puedes ayudar, si puedes visitar, si puedes servir, si puedes limpiar, si puedes animar, si el Señor te ha dado el conocimiento y puedes discipular. Y lo que dice aquí John Piper es que en el proceso que tú sirvas a la iglesia, tus dones se volverán más y más evidentes. Pero el deseo de tu corazón debe ser servir a tu iglesia, edificar la fe de tus hermanos, no como profesionales, sino como siervos dispuestos. Hermanos, tenemos que pausar y preguntar, ¿qué vamos a hacer con la palabra? Hemos estudiado Esdras, hemos estudiado 3 capítulos de Nehemías. Dice la palabra, no sean solo oidores. Y la cuestión es que aquí ya hemos escuchado la palabra. La pregunta no es si hemos oído, la pregunta es qué vamos a hacer con la palabra. El Señor dice en su palabra que cada uno dará cuentas de lo que hizo con su palabra. Escuchen lo que dice 2 Corintios 5, porque es necesario, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano, pero nosotros ya somos salvos en Cristo, ya hemos sido justificados. Amén. Este juicio no será para condenación. Si alguno está en Cristo, no hay ninguna condenación. Romanos 8:1. No es un juicio para ser condenados. Si tú estás en Cristo, ya tu caso ha sido resuelto de una vez y para siempre delante de Dios. Pero es precisamente por esto, hermanos, que debemos tomar con mayor seriedad esta advertencia que se nos hace aquí. Algunos el Señor los ha llamado del activismo.
y se han dado cuenta que sus obras no ganan para su salvación, pero luego han ido al otro extremo. Y yo te exhorto y yo te animo de todo corazón, mi hermano, invierte en las cosas del reino. Date por las cosas del reino. No llegues al cielo con las manos vacías. La palabra nos exhorta, mire cada uno cómo sobreedifica. No se hagan tesoros en la tierra, donde el ladrón roba, donde todo se corrompe. ¿Cómo será este juicio para los cristianos? Escuchen lo que dice un hombre. En aquel día, Dios sacará a la luz lo que su gracia produjo en nosotros. La autenticidad de nuestra fe será manifiesta por nuestras obras. En aquel día el Señor probará nuestras motivaciones y habrá recompensa o pérdida de recompensa. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:3, y la obra de cada uno será manifiesta, si la obra permanece, recibirá recompensa. Así que la idea aquí, hermanos, no es quitarnos la seguridad que tenemos en Cristo, sino despertarnos del letargo, despertarnos de la indiferencia y hacernos esta pregunta: ¿en qué estás invirtiendo? ¿Dónde está tu tesoro? Esto nos lleva en último lugar, hermanos, a la séptima lección que podemos aprender en nuestro texto. Este último punto es igualmente necesario para servir en la obra del Señor. Alguien dijo que hay 3 cosas necesarias para servir al Señor. Hay 3 cosas necesarias para servir al Señor, apúntenlo. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Y número 3, humildad. Hermanos, vean que en un capítulo tan largo y con tantos nombres, no sé si se dieron cuenta, hay un nombre que no aparece. Hay un nombre que no está en la lista. A pesar de que sin ese nombre nada de esto hubiera sido posible, sin su liderazgo, sin su organización, sin él nada de esto hubiera sucedido, no aparece el nombre de Nehemías. Él optó por dejar su nombre afuera de todo esto. No es como la gente del mundo que se afana porque su nombre aparezca, por recibir crédito, por recibir mérito, por estar ahí en el foco. No fue así con Nehemías. Y de hecho, cuando la obra se completa, salten ahí, hermanos, en Nehemías hasta el capítulo 6, donde termina la obra, 52 días después. Cuando finalmente se completa la obra, ni siquiera ahí Nehemías toma crédito, sino que deja claro quién merece la gloria. Dice ahí en Nehemías 6, versículo 16, que esa obra fue hecha con la ayuda de nuestro Dios. Ojalá que podamos cultivar esa humildad en todo nuestro servicio al Señor. Que podamos imitar a nuestro Señor Jesucristo, que fue manso y humilde. Que podamos imitar el ejemplo de Nehemías, que dejó su nombre fuera. Que podamos servir al Señor con todo fervor, con todo nuestro corazón, y después decir: que mi nombre sea olvidado. Que mi nombre sea olvidado, pero que toda la gloria sea para Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos pedirte que tú bendigas esta palabra que hemos escuchado para llamar a muchos de tus siervos, a muchos hermanos y hermanas de esta iglesia a levantarse, a edificar. Señor, ayúdanos a trabajar como un solo cuerpo. Ayúdanos a trabajar con todo fervor.
Ayúdanos a trabajar con humildad. Ayúdanos, Señor, a usar lo que tú nos has dado para el bien, para la edificación de tu pueblo unos de otros. Y al final, Señor, que recordemos que todos nuestros esfuerzos, que toda la obra de nuestras manos, nada es, en vano es, si tú no estás detrás edificando esa obra. Señor, que la gloria sea dada a tu nombre. Que la gloria sea dada a tu nombre por Cristo Jesús. Amén.